Buenos días. Vamos a unirnos a la clase de tecnologías aplicadas en la maquinaria agrícola. En lo que va del contexto de México y Nuevo León, daremos por iniciada la clase de maquinaria agrícola 2. El panorama del sector agrícola en Nuevo León y México, actualmente, se podría decir que ha sido modernizado a una manera, pues muy avanzada. ¿Por qué digo o por qué comento esto? Sabemos que en la maquinaria agrícola anteriormente se tuvo como una rescisión, por así decirlo, en cuanto a lo que venían siendo diferentes contextos de esta misma. Se pudo haber tenido una rescisión en un aspecto que no evolucionó mucho la maquinaria agrícola en cierto momento, por el hecho de que, pues, para tener un avance tecnológico, tenemos que tener lo que vienen siendo ingresos, que pues hubo un momento en que hubo una crisis económica en cuanto a estos contextos que nos dio pues una entrada a tener problemas en cuanto a la cuestión de monetaria agrícolamente. Podríamos decir que tuvimos problemas en cuanto a la cuestión de tener ingresos estables y asimismo pues se tuvo una recesión, por así decirlo, de tener que poder modernizar lo que venía siendo nuestra maquinaria. Con un enfoque muy especial en México, particularmente en el estado de Nuevo León, vamos a estar aprovechando lo que viene siendo su innovación para fortalecer su productividad y competitividad en el campo. Pues lo que va de esta clase será el análisis no solamente de la maquinaria, sino también de lo que viene siendo la forma en que la tecnología se convirtió en un nuevo motor del progreso rural, que pues actualmente la tecnología sí ha sido un motor muy importante y no solamente de un contexto muy importante, sino también ya algo elemental, desde cuestiones muy básicas como lo que viene siendo el riego, que pues el riego en esta índole es muy importante y actualmente podremos decir que tenemos 100% casi toda la cuestión agrícola automatizada. Entonces, muchas de las veces que pasan este tipo de automatizaciones es porque pues se dio un incremento económico a lo que viene siendo la inversión para tener una capacitación o una cuestión más constante en ese tipo de vertientes. Sin embargo, también podemos decir que en cuanto a la economía agrícola, se han hecho inversiones, o se han hecho ciertas cuestiones que den un mejoramiento a esta misma. Sin embargo, también podemos decir que se han tenido contextos donde, pues, lamentablemente no se da una modernización óptima. ¿Por qué digo esto? Por el hecho de que las modernizaciones o las cuestiones que apliquen a este ámbito se puedan dar o se puedan obtener a partir de lo que vienen siendo, pues, capitales económicos en cuanto a los inversionistas, como lo estoy diciendo. Hay veces que no se obtienen estos capitales económicos, entonces, al no tener estos capitales económicos óptimamente, podemos decir que no vamos a tener lo que viene siendo una cuestión mejorativa, por así decirlo. O sea, eh, no es que no se vaya a mejorar, sino es que se va a tener más dificultades para enfrentar simplemente cuestiones muy básicas como lo que viene siendo un riego automatizado. Imagínense que carezcamos de lo que viene siendo esta vertiente, que es muy fácil, por así decirlo, actualmente tenerla en nuestros cultivos, y que pues por razones económicas no se pueda dar. ¿Qué viene siendo esto o qué se viene obteniendo a través de esto? Bueno, para empezar, se viene obteniendo lo que viene siendo una pérdida, por así decirlo, de cuestiones laborales. O sea, tal vez un trabajador que necesitaba 4 horas para terminar lo que viene siendo su trabajo y finalizar lo que viene siendo la cuestión de cultivos, pueda aumentar su carga laboral a una cuestión de inclusive 10 horas u 8 horas, donde incluyamos lo que viene siendo el riego y también jornadas de trabajo más incrementadas. ¿Por qué incrementadas? Si la persona que estoy mencionando en el ejemplo, no sé, tenía que empezar a laborar
a las, podamos decir, em 7 de la mañana, por ejemplo, para empezar a hacer lo que venía siendo el monitoreo de cultivos, la cuestión de ciertas, variantes ahí. Imagínense que con agregando una tarea extra, se tiene que, aumentar lo que vienen siendo las horas. Ahora, el cultivo en esto es muy importante, entonces, que diga, el riego en esto es muy importante. Entonces, entraríamos en una cuestión de, tal vez ya ni siquiera te tengas que venir a las 6 de la mañana. Al contrario, te tendrás que levantar como a las 4 de la mañana, empezar tus labores a las 5 e inclusive terminarlo en el mismo horario que anteriormente. Muchos de esos problemas que se dan es que no se incrementa lo que vienen siendo los sueldos, al contrario, es parte de su labor, rutinaria de trabajo. Entonces, tal vez se incrementen por la cuestión de horas laboradas, pero no se estén pagando de una manera justa o acertada. Y aquí es cuando entran los problemas que empiezan a carecer de lo que vienen siendo las cuestiones o los empleados que ejerzan o que hagan utilidad de esta índole. Entonces, imagínense estar rotando cada semana, por así decirlo, vamos a ponerlo ejemplo muy, muy estremecido, por así decirlo, este, cada semana se esté teniendo que rotar lo que vienen siendo, las cuestiones laborales y se tengan que estar integrando lo que viene siendo nuevo personal y más, porque, pues, a final de cuentas, no estás cumpliendo lo que vienen siendo los estándares mínimos de manera cotidiana laboral, y sabemos que actualmente mucha gente no se quiere dedicar a lo que viene siendo la labor campesina por las extensas, labores que se dan desde muy tempranas horas y que pues son a final de cuentas algo muy de la mano de lo físico. Entonces, mucha gente actualmente prefiere lo que vienen siendo empleos ya más cotidianos, algo más de oficina, algo más implementado en esta índole y que pues por ende, sea mejor remunerado, menos esfuerzo físico, más esfuerzo, se podrá decir mental, pero pues a final de cuentas te lo remuneran de una manera a veces aún mejor pagada que de una manera que podría darse en una cuestión campesina, que no tiene nada malo laborar en sí, pero sin embargo las condiciones que el campo ofrece son tan pesadas que mucha gente no está apta para estas índoles. Yo creo que para el campo lo que se tiene que tener primeramente debe de ser una labor, porque pues es una labor muy, muy noble, y secundariamente se podría decir que debes de tener lo que viene siendo las ganas de que pues esta, por así decirlo, cuestión te emplea y te dé una, no podríamos decir que arma, no, más, algo más allá de, o sea, te dé una labor que va más allá de lo que viene siendo un sueldo, ya sea algo muy personal, por así decirlo, o algo de una índole que te acerca a lo que vienen siendo tus raíces. También podemos poner de ejemplo que muchas de las gente que labora en el campo, por así decirlo, ya viene de familia, o sea, de padres a hijos, entonces ahí se toman ciertos cuestionamientos que dices, muchos padres pues ya no quieren la vida, por así decirlo, que se tiene dentro de lo que vienen siendo estas cuestiones. Entonces, optan por enviar a sus hijos a estudiar a las ciudades y que se preparen para otra labor, que no tiene nada malo laborar en el campo, sin embargo, como es algo muy pesado, quieren que sus hijos no pasen por esto, que es totalmente válido, y que se den una vida, por así decirlo, con menos, cuestiones manuales, o sea, que se den de una cuestión más fluida, por así decirlo, una cuestión que no ocupe tanto esfuerzo físico, que su salud a veces, porque pues sabemos que si nos desgastamos de una manera constante físicamente, podríamos decir que vamos a tener lo que vienen siendo ciertas cuestiones. Entonces, es muy importante o es pues, de una índole o valor muy eh, por así decirlo,
de una forma más valorada. También hablar de maquinaria agrícola ya no significa hablar solamente de lo que viene siendo fuerza, potencia, combustión, o significa hablar de inteligencia, conectividad, eficiencia. El tractor moderno no solo labra lo que viene siendo la tierra, sino que analiza datos, optimiza rutas y se comunica con satélites, que en esencia es un sistema tecnológico integral que combina electrónica, informática y mecánica aplicada. Y esto es muy importante porque lo que les estaba mencionando anteriormente, de que pues muchas veces los padres ya no quieren que los hijos tengan cuestiones o se den cuestiones más físicas, sino más, por así decirlo, fáciles como de oficina o trabajos que no implementen tanto el esfuerzo laboral. Se puede decir que en estas labores actualmente se está dando una convencionalidad diferente. ¿Por qué? Porque hay muchos ingenieros agrícolas que no solamente aplican lo que vienen siendo sus convicciones en cuanto a lo que vienen siendo ciertas cuestiones laborales, sino al contrario, estas enseñanzas que se dan en lo que viene siendo una instrucción, una carrera, dan mucho de lo que viene siendo la inteligencia. Muchos ingenieros agrícolas han hecho posible que ciertas herramientas que anteriormente eran muy rurales o muy simples, actualmente sean de una manera simple, pero buena para laborar. ¿Cómo podemos decir que sea simple y buena para laborar? Bueno, que tal vez un tractor, que era algo muy mecanizado, como lo estábamos poniendo ejemplo, y que era algo que pues meramente se utilizaba para labrar la tierra, actualmente hace que tenga una tecnología tan avanzada pero tan eficiente y tan fácil de usar para ciertas personas que tengan un entrenamiento, por así decirlo, o un contexto que les den uso es a estos y teniendo una cuestión laboral o ingresos laborales muy buenos. ¿Por qué? Porque no muchas personas tal vez se sepan manejar un tractor que tenga lo que viene siendo un sistema GPS con ciertas cuestiones de mantenimiento constante y que tenga lo que viene siendo la realización de rutas de una manera eficiente y al contrario, o sea, al tener o al carecer de este tipo de conocimiento, pueda que tu labor social o o sea, tu labor en este caso, sea tomada o sea algo más allá de, ¿por qué más allá de? Porque podemos decir que si tenemos una persona que solamente tenga el conocimiento para esto y que no hay otra persona que te dé lo que vienen siendo estas rúbricas, vamos a tener lo que viene siendo un carecimiento, pues, económico, primariamente. Y secundariamente, vamos a poder decir que si esta persona eh, sabe cuál es su función en sí laboral, para todo el contexto de esto, va a tener un incremento en cuanto a su sueldo y ganancias. ¿Por qué? Porque pues es una persona que sabe que su empleo o su labor social en este caso, este, va a tener una rúbrica de un contexto mayor o mejor en este caso, para tener una ganancia neta. ¿Por qué hablo de esto también? Porque muchas veces la cuestión laboral se ve impedida por lo que vienen siendo estas rúbricas de ganancia del salario y que pues nos ha dado o nos ha otorgado muchos problemas a lo largo de lo que vienen siendo estas convicciones, que podemos decir también que pues cuando tenemos estos problemas o estas cuestiones, este, em, se tiene lo que vienen siendo ciertas rúbricas de, pues podríamos decirlo, de ganar, ganar. ¿Por qué? Porque una persona con conocimiento siempre es alguien muy poderoso en ese tipo de cuestiones. Si hay solo una persona que sabe hacer lo que vienen siendo estas rúbricas, es obvio que esta persona va a ser alguien muy valiosa para estas labores. Y al tener una persona que sea muy valiosa para estas labores, podemos decir meramente y supremamente que esta persona va a tener un 100% de esfuerzo, tanto como laboral, asimismo como esfuerzo, pues, cotidiano, o sea, que a pesar de que esta persona a veces la tomen muy sin embargo, esta persona tiene conocimientos que no cualquiera tiene. Entonces, esto se da como un valor laboral muy alto. ¿Por qué? Porque puedes decir que eres una persona
invaluable, o sea, no todos tienen el conocimiento de estas métricas, no todos tienen lo que viene siendo el conocimiento a tener acceso a este tipo de indumentaria, por ende, yo soy una persona de alto valor laboral. Y ahí se van incrementando lo que vienen siendo los hechos laborales para la ganancia de estas mismas. Y que pues a final de cuentas es un ganar-ganar. ¿Por qué? Porque la persona gana, la persona que te va a meter en lo que viene siendo su nómina, va a ganar también porque va a tener una persona experta en estos temas y va a tener a alguien que pueda capacitar futuramente a más personas para darte la utilidad a estas labores. Entonces, es un ganar 100%, o sea, al contrario de decir: "Ah, es que voy a invertir mucho dinero y voy a hacer una labor muy grande", lo que viene siendo la maquinaria, se debe ver en estas rúbricas que el estudio, la cuestión, laboral, da una ganancia siempre neta. Entonces, sabemos que en esta asignatura nos permite observar la evolución del campo desde la mirada científica y el producto que pues realiza actividades que antes eran lentas o imprecisas. Con estas cuestiones tecnológicas nos ha dado un avance muy bueno y nos ha dado especulaciones en cuanto a la cuestión laboral dentro del campo, que pues ha ido aumentando y ha ido subiendo lo que viene siendo el valor de esas personas y que a final de cuentas también nos ha dado lo que vienen siendo ciertos impactos, de incremento, tanto laboral como como de incremento, podríamos decirlo, ¿cómo podríamos decirlo? De un incremento, pues, esencial en cuanto a la labor de día a día. Y que con eso también podemos decir que, Eh, en México nos encontramos en una etapa clave de la modernización. El país ha pasado de depender de técnicas tradicionales a implementar sistemas automatizados de riego inteligente y agricultura de precisión. Nuevo León como polo industrial y tecnológico es un excelente ejemplo de cómo el conocimiento y la innovación pueden transformar el agro en una fuente de desarrollo regional. Y quiere decir esto, Nuevo León es uno de los principales emprendedores en esta métrica. ¿Por qué es uno de los principales emprendedores en esta métrica? Porque Nuevo León ha dado lo que vienen siendo apoyos económicos para pequeños y grandes agricultores. Asimismo, como ha dado el apoyo para estas métricas, podemos decir que Nuevo León ha impulsado lo que viene siendo el labor en el campo y que pues ha dado entrada a nuevas innovaciones tecnológicas, que al final de cuentas nos abre lo que viene siendo el panorama del sector agrícola en Nuevo León. El sector agrícola mexicano vive en una etapa de profunda transformación que atrás quedaron lo que vienen siendo años que el campo, pues, dependía únicamente del esfuerzo físico, que, como les digo, o sea, una persona que a lo mejor laboraba tantas horas, actualmente, labora la mitad de estas por las cuestiones tecnológicas que han sumido o han sumado, que diga, un incremento a lo que vienen siendo, estas labores, y que a final de cuentas nos dio lo que venían siendo nos dio una ayuda para lo que viene siendo el campo en afinidad, que pues lo que queremos hacer con todo esto siempre es tener una ganancia para lo que vienen siendo los agricultores y tanto para lo que viene siendo la cuestión pues de día a día. ¿Qué quiere decir con la cuestión de día a día? Muchas veces también tenemos problemas en lo que vienen siendo los incrementos laborales o los incrementos tecnológicos. En este caso, Nuevo León, lo que le faltaba era actualización tecnológica que tal vez Estados Unidos, vamos a ponerlo con un ejemplo como que es el país más cercano, y que siempre tiene la máxima tecnología para sus labores, ya tenía implementadas desde hace muchos años. Cuando México voltea a ver el campo de Estados Unidos, vemos que tenemos la mismo tipo de producción, o sea, los mismos números, sin embargo, vemos que nos falta algo para dar un auge a esto y para que nuestra prosperidad económica avance. Entonces, en este caso, ¿qué podríamos decir que fue? La tecnología fue un factor clave en este rubro. ¿Por qué? Porque cuando nos dimos cuenta que tecnológicamente nosotros carecíamos de varias cosas
y que pudiéramos tener la misma o más capacidad de Estados Unidos, vimos que teníamos una ventana abierta para varias posibilidades. Y ahí fue cuando entró lo que venían siendo ciertos, podríamos decir, impulsos a lo que venía siendo la cuestión agrícola. Y que pues a final de cuenta no nos afectó, al contrario, nos hizo una ganancia completa para lo que venían siendo este, la cuestión económica, asimismo como ayudó a muchas microempresas a impulsarse y a hacerse de más renombre, ayudó a muchas empresas a impulsar su nombre internacionalmente e incluso ayudó a muchos microempresarios a que dieran un impulso a tener una cuestión más internacional. Todo eso fue con una, se podría decir, con una misma afinidad, que era el que México pudiera a conocer de manera internacional en el campo agrícola. ¿Por qué? Porque tenemos los insumos para hacerlo. Tenemos varias cuestiones que nosotros simplemente somos únicos en producirlas. El aguacate es un gran ejemplo. Nuestro aguacate es uno de los mejores y es el único a nivel internacional que está aprobado por varios países para la venta por parte de México. ¿Por qué podemos decir esto? Porque México, aparte de que es creador de aguacate, naturalmente tiene o tiende a tener un mercado internacional, inclusive con productores que son microempresarios y que tienen rúbricas muy bajas en cuanto a sus producciones. Sin embargo, como el producto es un producto que se puede calificar como premium, ni siquiera Estados Unidos tiene esta calidad. México tiene una economía muy grande gracias a este producto. Entonces, produce lo que vienen siendo empleos, produce lo que vienen siendo nuevas metas económicas, produce lo que vienen siendo un impacto laboral muy fuerte en ciertas regiones del sur y produce también en todo este rubro eh, una cuestión económica mucho más grande de lo que se tiene por previsto. O sea, muchas veces piensan que lo que viene siendo México simplemente son agricultores que lo hacen de una manera muy tradicional, con recursos casi nulos. Sin embargo, no tienen, muchos de ellos, tomados en cuenta que el campo mexicano ha cambiado a lo largo de lo que viene siendo estas últimas décadas. Desde los 90 fue cuando se empezó a implementar nueva tecnología y en los 2000 fue cuando se dio el boom oficialmente de un cambio extraordinario en esto. Y desde ahí no se ha dado un retraso, al contrario, se ha dado una cuestión de impulso para lo que venían siendo las diferentes. Si escuchan mucho ruido es porque hay se podría decir cocina aquí a mi lado, o sea, estoy tipo en una oficina, pero al lado hay una pequeña como cafetería y escucho cada momento que están moviendo trastes, están haciendo esto. Bueno, no me puedo mover de aquí, una disculpa. Este, eh, En lo que va de Nuevo León también nos da que la agricultura tecnificada ha avanzado de forma acelerada gracias a la inversión privada, que es muy cierto en esto. O sea, hubo inversionistas de manera privada en todo esto, pues para la evolución del campo y pues a final de cuentas dio un impulso económico muy grande y dio inicio a una nueva, se podría decir, etapa económica laboral, que a final de cuentas fue muy buena. O sea, fue excelentemente buena. ¿Por qué? Porque impulsó a pequeños y grandes agricultores, como anteriormente había dicho, e hizo que el campo cambiara su visión a una, a una diferente. O sea, sus enfoques tal vez eran más en producciones, pero no había la suficiente tecnología para hacer esto. Entonces, si no tenemos la suficiente tecnología para hacer que nuestra producción subiera, ¿cómo vamos a tener un impulso económico mayor? Entonces, la ganadería intensiva también se benefició de estas tecnologías y por los sistemas automatizados de alimentación nos dieron lo que venían siendo este orden y control ambiental, que pues en todo esto permiten maximizar la producción sin sacrificar el bienestar animal.
El concepto de campo conectado ya es una realidad de los productores que pueden revisar indicadores de producción, humedad o rendimiento desde el dispositivo móvil. Empresas como Tractores del Norte, Madisa y Tramac representan la vanguardia del equipamiento que también ofrecen capacitación, asistencia y demás. Todo esto pues para apoyar o impulsar lo que venía siendo el campo. Pasamos al siguiente tema. Mm, un momento. Que las tecnologías claves de maquinaria agrícola en todo esto se dan que la agricultura de precisión es uno de los avances más representativos de la revolución tecnológica agrícola y se basa en el software de sistemas GPS, sensores e inteligencia artificial sin desperdicio ni exceso que permite sembrar lo que viene siendo fertilizar y cosechar con precisión milimétrica. El GPS agrícola ha cambiado completamente la manera de trabajar en el campo. Antes los surcos se trazaban a ojo o con marcadores físicos. Hoy los tractores guiados por satélite pueden mantener líneas perfectas con márgenes de errores inferiores a 3 centímetros. En Nuevo León, muchos productores ya utilizan este tipo de sistema para maximizar su eficiencia en terrenos irregulares. Y con esto vemos que otra tecnología clave es la telemetría que remota que permite monitorear la maquinaria en tiempo real a través de sensores. Empresas agrícolas pueden conocer lo que viene siendo el estado de cada equipo y el consumo de combustible. La inteligencia artificial o la IA también está presente en algoritmos de predicción, análisis de datos clínicos, humedad del suelo y patrones de crecimiento de cultivos, ofreciendo recomendaciones automáticas al operador en grandes plantaciones. La IA incluso puede decidir cuándo encender o apagar sistemas de riego o cuándo ajustar la productividad de siembra. Y por último, los sensores de rendimiento y diseño ergonómico en cabinas al mejorar la experiencia del operador. Un tractor moderno cuenta con climatización, pantallas digitales y controles electrónicos que facilitan el manejo, reducen el esfuerzo y aumentan la seguridad laboral. Casos prácticos en Nuevo León podemos decir que se da con la agricultura de precisión, que se da en el estado. Y también podemos decir que un ejemplo de las aplicaciones de tecnologías se encuentra en tractores New Holland y Case, que han incorporado sistemas de agricultura de precisión en varias zonas de Nuevo León, y estas unidades cuentan con GPS avanzado, telemetría, software, gestión agrícola, que pues, nos permite registrar cada tarea en el campo, y los resultados son contundentes. Sabemos que las empresas han implementado estos sistemas y reportan una reducción del 15% en consumo de combustible, un aumento del 12% en cobertura de trabajo y hasta un 20% de la eficiencia operativa general. Y con esto pasamos a la innovación en riego y maquinaria complementaria. De momento, este, que te da que el riego es una de las áreas donde la tecnología ha tenido mayor impacto en México, que te da un 70% del agua agrícola. Se desperdicia por muchos métodos ineficientes. Y hoy, gracias a lo que vienen siendo sistemas eléctricos, hidráulicos y de control remoto, el riego se convirtió en un proceso automatizado y mediable. Los sistemas integrados de riego inteligente utilizan válvulas eléctricas, sensores de humedad y software de monitoreo para distribuir el agua de forma precisa. En el norte del país, sabemos que pues proyectos apoyados por universidades y empresas locales han demostrado reducciones del 40% en consumo del agua, junto con incrementos del 15% de la capacidad de producción. En Nuevo León, varios productores han incorporado sistemas de riego automatizado conectados a paneles solares y esta sinergia entre tecnología eléctrica y sinergia renovable marca el camino hacia una agricultura más limpia. La tecnología de sostenibilidad en esto es un pilar clave, más importante de lo que viene siendo la modernización agrícola, que es la sostenibilidad. La tecnología no solo busca aumentar la producción, sino hacerlo de manera responsable y gracias a los sistemas de control eléctrico y digital, que hoy es posible aplicar fertilizantes, pesticidas o agua con exactitud, evitando desperdicios y contaminación de suelos o mantos acuíferos. Los análisis de datos agrícolas en tiempo real nos permiten tomar decisiones precisas. Podemos poner, por ejemplo, si un sensor detecta automáticamente el riego en esa área, evita lo que viene siendo enfermedades en plantas y optimizar los recursos. También el impacto ambiental nos da que se reduce gracias a motores eléctricos, sistemas híbridos que permiten emitir menos gases contaminantes. Y la sostenibilidad tecnológica no es una opción, es la nueva norma del mercado global. Los países que no adopten la filosofía de producción limpia quedarán rezagados frente a un mundo que exige lo que viene siendo cuestiones de agricultura
y tecnología de una manera más eficiente. Con esto pasaremos al siguiente tema que se da como retos y oportunidades para el sector agrícola. Que en estos retos y oportunidades para el sector agrícola productivo te da que pese a los avances del camino, aún presentan desafíos. El principal es el financiamiento especializado y muchos pequeños y medianos productores no tienen acceso a créditos para adquirir maquinaria moderna. Sin embargo, instituciones como CEFIA y programas federales han comenzado a ofrecer esquemas de financiamiento con tasas preferenciales para la tecnificación del campo. Y otro reto importante es la capacitación técnica. Contar con lo que viene siendo maquinaria moderna sin personal preparado equivale a tener los centros de educación superior que pues desempeñan un papel fundamental al formar ingenieros y técnicos capaces de operar, mantener y reparar equipos de alta complejidad. En cuanto a oportunidades, el crecimiento del mercado agrícola digital es inmenso. La aplicación de tecnología o de inteligencia artificial, automatización y digitalización rural nos permite que el campo mexicano se conecte con formas globales de análisis y comercio impulsado y que trae exportaciones y aumento en la competitividad. Nuevo León, por su ecosistema industrial y tecnológico, tiene una capacidad de convertirse en lo que viene siendo un referente nacional y en la producción agrícola de tecnología en todo esto, ya que no es un espacio aislado, es parte integral del sistema productivo eficiente. Como conclusiones y reflexiones finales, sabemos que lo que viene siendo la tecnología es el nuevo tractor del siglo XXI, que es la herramienta que está dando movimiento al campo hacia el modelo más inteligente, sustentable y rentable. México tiene el talento y los recursos, pero necesita seguir apostando para la educación técnica y la innovación aplicada. Las evidencias son claras, la producción, la eficiencia y la sostenibilidad de todo esto han mejorado notablemente y en los estados que han invertido en modernización agrícola y Nuevo León está entre los líderes de ese cambio. El futuro de la maquinaria agrícola no es solo eléctrico o digital, es humano y dependerá de nuestra capacidad de aprender a adaptarnos y colaborar entre sectores. Cada estudiante en todo esto aporta lo que viene siendo nuevo conocimiento, creatividad y compromiso al desarrollo agrícola del país. Así que con todo esto terminamos lo que viene siendo la clase de maquinaria agrícola 2 y sabemos que lo que viene dándonos al futuro es un impacto muy bueno a lo que viene siendo la cuestión ecológica, pero también vamos a dar una entrada a lo que viene siendo la tecnología sustentable y de esa manera podemos tener una eficiencia y una mejora continua. Con esto vamos a dar por terminado lo que viene siendo el tema. Muchas gracias por entrar a lo que viene siendo la clase. Nos vemos en la siguiente clase, chicos. Que tengan un excelente día.